forma de abordar la extensión es la que aparece en los años 50, ¿sí? Del siglo pasado estamos hablando, cuando justamente, acuérdense, se implementaban políticas, las políticas desarrollistas que lo que planteaban es sustituir las importaciones y generar toda una modernización de la economía y fundamentalmente del sector agropecuario. Acuérdense cuando vimos Rogers, ¿recuerdan? La difusión de las innovaciones y sobre todo había que modernizar al sector agropecuario mediante la incorporación de tecnología. Y rápidamente ahí, ¿qué se nos viene? La famosa revolución verde, ¿sí? Con lo que les mencioné, las investigaciones en los híbridos de maíz, en trigo y todo el paquete tecnológico, ¿sí? Ahora, entonces, esta concepción, esta visión se enmarca en la concepción del desarrollo rural basado en la modernización, o sea, lo que se planteaba es que el desarrollo rural se logra modernizando tecnológicamente a la agricultura y sobre todo se plantea el lograr la eficacia de los productores, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el motor del desarrollo? Justamente el motor del desarrollo es el cambio tecnológico en esta concepción, ¿sí? Ese es el motor del desarrollo. Y por lo tanto, a través del cambio tecnológico, lo que se buscaba era elevar justamente los niveles de producción y productividad mediante lo que hablamos, generación y adopción de tecnología. Hasta ahí, lo que ustedes habitualmente vienen conociendo en su formación, ¿sí? ¿Y qué pasaba desde esta concepción y qué pasa? Porque sigue existiendo esta concepción. La tecnología en general es generada por los países desarrollados, ¿sí? Y lo que hacían y hacen los países subdesarrollados es traer esa tecnología y a los centros de investigación y extensión para que las difundan, ¿sí? Por lo tanto, ¿en qué se basaba fundamentalmente la extensión? Era transferir y masificar los conocimientos tecnológicos, ¿sí? Lo que vimos en Rogers, claramente, es difundir las innovaciones tecnológicas. Bueno, otra cuestión es respecto al tipo de productor, para poder visualizar el tema de la extensión. En gran parte, acá se plantea se plantea como una homogeneidad, no distingue las particularidades de los distintos productores. O sea, se habla de los productores, ni siquiera, obviamente, no vamos a hacer disquisiciones vinculadas al género, pero de los productores como si fuera un homogéneo, ¿sí? Con similares características. No, para nada hace énfasis en las heterogeneidades que existe a nivel del sector productivo. Entonces, y además, lo que plantea es, bueno, incentivar las capacidades individuales que tienen los productores para insertarse en el mercado, que ganen autonomía, que se modernicen, ¿sí? Pero hace énfasis sobre todo en un productor como si fueran iguales todos y en las capacidades que tienen. Entonces, para nada habla de la diversidad que tenemos en el mundo de los productores, tanto sociales, culturales, productivas, económicas, y lo que se plantea es que hay que incentivar la capacidad empresarial de los productores. Por eso, entre los supuestos, se plantea que es posible convertir a todos los productores en empresarios agrícolas, ¿sí? O sea, a través de la incorporación de la tecnología, vamos a transformar a los productores en empresarios, ¿sí? O sea, la tecnología es la llave para el cambio, ¿sí? Y eso además le va a permitir ingresar al mercado, modernizarse, etcétera, etcétera. Lo que prevalece acá es la lógica empresarial en esta visión, ¿sí? Por otro lado, hay una cuestión dentro de los supuestos en que el conocimiento técnico y científico tiene validez universal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que existen técnicas, pero que esas técnicas las podemos trasladar a todo tipo de productor, que son válidas para todas las situaciones, que se pueden aplicar
sin tener necesidad de especificar, de hacer toda una adecuación. Por otro lado, ¿sí? El conocimiento científico que maneja el técnico proviene de diferentes experiencias productivas que lo adquirió las universidades, en centros científicos, y es el único que tiene reconocimiento, ¿sí? O sea, acá no hay un reconocimiento del conocimiento que tienen los productores. Acá el válido, el universal, es el conocimiento que porta el técnico y que proviene de las universidades o de los centros de desarrollo, y el tan solo, en esta relación, fíjense, el técnico tan solo, yo hice este que evita, puse figuras de productores, no significa, y de técnico, no significa que en este caso sea un caso real, sino que obviamente acá el técnico, en este caso la técnica, es la portadora de los conocimientos y el productor es el simple receptor. Volvamos a Freire, ¿sí? Freire, cuando ustedes vieron Freire, habrán visto el concepto de educación bancaria. A ver, ¿quién me puede decir algo sobre eso? Que lo vieron en la clase. ¿Quién se anima? Hola. Profe, no, Sí. no hace referencia a que cuando, por ejemplo, ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? ¿ahí se me escucha? Sí, 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 sí. Por lo que recuerdo, hablaba que por ahí a los técnicos nos capacitan para que justamente a los productores hacerlo empresario agrícola, invadiendo por ahí su cultura y sus conocimientos, digamos. La educación bancaria como que nos enseñan a optimizar la producción y a incrementar las ganancias. Exacto. Y además vos hablaste ahí, introduciste otro elemento que es el de la invasión cultural, que es muy importante el tema de pensar eso, ¿no? El técnico, los técnicos, las técnicas, provenimos en general de sistemas culturales distintos y además portamos desarrollos, propuestas que vienen de un sistema que puede ser distinto al del productor, por un lado. Pero por otro lado, el concepto bancario de extensión, ¿qué quiere decir? Que uno como técnico, es lo que nos pasa muchas veces en las clases, que empezamos a hablar y a ustedes los tomamos como seres pasivos, o ustedes mismos, por la forma en que fuimos educados históricamente, nos asumimos un rol pasivo. Entonces el docente habla, emite mensajes, conocimiento, como si fuéramos acá una caja vacía que te llenan y te llenan de contenido, ¿sí? En el caso de la extensión, desde esta transferencia tecnológica es lo mismo. Viene el técnico con sus saberes y empieza a hablarle de lo que tiene que hacer el productor para mejorar, ¿sí? No hay una cuestión de una actitud de pensar que ese productor tiene saberes, que tiene formas de estar en el mundo. No hay un diálogo. Simplemente, por eso el concepto bancario, viene el técnico y deposita conocimientos en el productor, como si fuera una cuenta bancaria donde uno va y hace depósitos, ¿sí? Por eso habla Freire del concepto bancario. Llegan los técnicos, hablan y depositan conocimiento como si el productor fuera una caja vacía que hay que llenarle de contenidos, de conocimientos para que mejore su producción, su sistema, ¿sí? A eso se referencia la cuestión de esta visión de extensión que es la más bien transmisora. Y con respecto al papel del técnico y el productor, acuérdense, y esto lo vamos a retomar en la concepción de educación justamente, es que acá el papel del técnico es transmitir conocimiento, ¿sí? Con recomendaciones ya que vienen ya desde el mejoramiento productivo, y lo que hace el técnico es supervisar si esas recomendaciones fueron aplicadas por el productor, ¿sí? Y en general la metodología es individual. El técnico, bueno, realiza recomendaciones a los productores, que se supone que van a tomar esas recomendaciones para mejorar su situación. La asistencia técnica es esto que se llama comúnmente la receta.
A ver, tengo este problema que plantea el productor, y entonces viene el técnico y dice, bueno, aplique tantos litros de no sé qué herbicida, con la dosis, pero sin hacer un análisis sistémico de toda la problemática, ¿sí? Es la receta, es como cuando uno va al médico, y hay médicos que dialogan con el paciente, empiezan a analizar todo su sistema, y hay otros médicos, por suerte cada vez son los médicos que vienen, doctor, vengo con un dolor en no sé qué. Bueno, entonces el médico, bueno, tome esto, y sin hablar de todo el abordaje de como individuo, como persona, de qué es lo que está pasando que nos lleva a tener esa problemática, ¿sí? Entonces, no es solamente prescribir recetas, pero en este caso, básicamente es esa metodología. ¿Vamos hasta ahí con esa visión? Sí, profesor. El sistema de comunicación, entonces, es justamente la flecha va del emisor al receptor, ¿sí? Vamos a otra visión. Perdón. A esta otra visión, que se llama metodologista de la asistencia técnica. Nosotros cuando tengamos el panel con los técnicos, van a ver también las diferencias de abordaje de las instituciones, ¿no? Cada institución tiene un abordaje distinto, y cada técnico en la institución también. ¿A qué nos referimos, o a qué se refieren los autores que estudiaron esta visión? ¿Sí? El modelo de desarrollo rural sigue siendo el mismo, ¿eh? El modelo es el desarrollista, o sea, lo que promueve es justamente el desarrollo venga de la mano de la incorporación de la modernización tecnológica, o sea, de la incorporación de la tecnología. O sea, hay una mirada también desarrollista en este sentido, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Porque este modelo, sobre todo, se desarrolla ya a partir de los años 60, donde prevalecía en la propuesta de los organismos de extensión, bajo ciertas directivas de los organismos de financiamiento, lo que se llamaba el desarrollo de la comunidad. ¿Sí? Se hablaba mucho en ese momento de desarrollar las comunidades utilizando técnicas, pero también se hacía uso de ciertos recursos pedagógicos, ¿sí? O sea, no solo el transmitir, sino el ver cómo yo transmito un mensaje. Entonces, volvemos a decir, y acá lo que se buscaba era también lograr cambios de actitudes en los individuos, pero sobre todo haciendo énfasis en cómo yo logro que ese productor se modernice, no tenga la resistencia al cambio desde esa concepción, incorpore tecnología, quiera cambiar, pero haciendo uso de las acciones pedagógicas, ¿sí? Entonces, mediante acciones pedagógicas, lo que se buscaba era mejorar la situación de las comunidades, y se apelaba mucho al tema de los esfuerzos cooperativos, a la ayuda mutua. En ese contexto nace la visión metodologista, ¿sí? Es desarrollar comunidades mediante los mecanismos de cooperación mutua entre las comunidades, ¿sí? Entonces se planteaba, porque esta visión surge cuando se dan cuenta de que en realidad muchos productores seguían sin adoptar tecnología. Había productores que habían incorporado tecnología, que se había modernizado, y dijeron, pero hay un grueso sector que no lo está haciendo. Entonces se preguntaban por qué no lo hacían. Entonces dijeron, bueno, probablemente sea un problema de pedagogía respecto a que no sabemos transmitir el mensaje, ¿sí? No sabemos cómo comunicarle a los productores la mejor forma para que entiendan que lo que nosotros les estamos ofreciendo es la solución a su problema. Por eso es que justamente se centra en que, a ver, ¿cómo estamos transmitiendo ese conocimiento? No, en ningún momento se preguntan si el conocimiento que yo estoy intentando transmitir es el adecuado. No se preguntan si el productor tiene otros conocimientos. Simplemente lo que quiero con esta visión es mejorar
el cómo yo transmito el conocimiento. Por eso fíjense en que acá en la flechita aparece esto que hablábamos, ¿se acuerdan? En el esquema de comunicación, el feedback, es saber, también busco no solo transmitir conocimientos, sino ver cómo le están llegando esos conocimientos, de qué manera lo está recepcionando el productor a través de esto que se llama el feedback, ¿sí? Entonces, por un lado, acá, respecto a los productores, ya no se toma como la visión anterior que todos los productores son iguales, sino que identifican que la verdad que hay productores que tienen distintos recursos productivos, ¿sí? Una disponibilidad distinta. Entonces hay como una segmentación de los productores, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó con esta segmentación? Hacen esta segmentación, identifican que los productores tienen distintos recursos productivos y lo que plantean es, con aquellos productores que tienen mayores recursos productivos, básicamente hay un énfasis en esto de la transferencia de tecnología, o sea, que el centro de la extensión radica en transmitir tecnología y sobre todo para aquellos rubros productivos que son los más insertos en el mercado. Y para esos productores que más bien son de subsistencia, ¿sí? Lo que se hace son intervenciones dedicadas a favorecer acciones de subsistencia, del autoconsumo, o sea que hay como una división de los productores que en el modelo chileno se habla siempre de aquellos productores que son viables y de aquellos que son inviables, tomando como viables aquellos a los cuales es posible que incorporen tecnología, que se inserten, que se modernicen, que tiendan a ser empresarios, y para aquellos que tienen más limitantes productivas se los habla de productores no viables, ¿sí? Fíjense en la visión, ¿no? Bueno, entonces, acá que hay distintas estrategias, ¿sí? Para los que tienen el mayor nivel de pobreza, no hay tanto una ocupación de lo tecnológico, sino motivar a los productores a acciones sociales de subsistencia, ¿sí? Bueno, acá en los supuestos justamente es que el técnico fundamentalmente tiene que ser un buen comunicador, un buen pedagogo, ¿no? Desde esa concepción. Tiene que mejorar sus capacidades de comunicación, justamente adaptar todo un instrumental pedagógico, organizar la entrega de contenidos de manera tal de que adecuarlo al lenguaje de los productores, ¿sí? Lo que veíamos hace rato sobre la comunicación eficiente, ¿se acuerdan? Adaptar los contenidos al lenguaje de los productores, ¿sí? Transmitir de manera más eficiente. Y por otro lado, esto que hablamos de los problemas técnicos productivos independientes de los temas socioeconómicos. Trabajan con dos realidades. Por un lado, esto que les digo, por un lado la realidad técnica, ¿sí? Con la transferencia de tecnología, y la realidad social es como otro camino, que va por caminos paralelos. El prestar atención a lo social, sí, bueno, tratemos de hacer acciones, de promover cooperativismo, de asociación, pero como si fueran dos temas independientes, ¿sí? Entonces se hace como planes o currículos de capacitación, después vamos a ver qué es el currículum, pero propuesta de capacitación como independientes, ¿sí? Incluso hasta en esas propuestas venían los ingenieros agrónomos, los veterinarios que trabajaban las propuestas técnicas productivas, y por otro lado, los trabajadores sociales que venían y trabajaban todos los otros aspectos, ni siquiera se comunicaban entre ellos, ¿sí? Y por otro lado, ¿por qué hablan de generar capacidad empresarial orgánicamente? ¿Qué quiere decir esto? A ver, dado que se reconoce que hay heterogeneidad en el campo, que hay productores que tienen más disposición de capital que otros, lo que tenemos que lograr es que todos sean empresarios, por lo menos los viables. ¿Cómo logro yo que, por ejemplo, ciertos productores incorporen ciertas maquinarias, ciertos procesos que por su poder adquisitivo no lo pueden hacer? Los organizo generando cooperativas, asociaciones, de manera tal que los productores puedan comprar ciertas maquinarias y compartir el uso de esas maquinarias, comprarse de repente un tractor, comprarse
una enfardadora y usarlas comunitariamente, ¿sí? O sea, genero capacidad empresarial a través de la organización, ¿sí? ¿Cuál es el papel del técnico? ¿Cómo es la relación técnico-productor acá? ¿Sí? Bueno, nuevamente acá, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, es parecido al extensionista, porque el técnico es el portador de los saberes, sigue siendo el que porta los saberes y transmite conocimiento, ¿sí? Es el poseedor del conocimiento. Entonces, tomando Freire, el técnico es el que sabe, el productor es el que no sabe y recibe ese conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el productor? Y por eso lo del feedback. Los productores pasan a ser informantes calificados para el técnico. ¿Qué quiere decir? Les preguntan las razones por las cuales toman decisiones sobre o no, sobre el por qué incorporó o no cierta tecnología. Entonces, la solución de las propuestas siempre va a estar del lado del técnico. Simplemente le pregunta por qué no lo hizo, qué factores, y el técnico va a elaborar otras propuestas pedagógicas para que ese productor pueda adoptar la tecnología. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Seguro? Capaz que estamos haciendo lo de Freire, ustedes con la cabecita abierta, que yo les hable, y nada, por favor, tratemos de... Es difícil, pero bueno, tratemos de ver. La otra concepción es la vinculada a la visión participativa de la asistencia técnica, ¿sí? Obviamente esta concepción, ¿dónde surge? A partir de la educación popular. Ustedes vieron a Freire. Freire justamente fue el promotor de otro tipo de educación. No solo estamos hablando de extensión, sino de la educación en general, ¿sí? Con objetivos distintos, por entender al otro, a ese otro al cual educando y educador tienen otro tipo de relación, ¿sí? Entonces surge en América y en África y en otros países toda una perspectiva de la educación popular, ¿sí? Entonces, esa perspectiva que estaba rondando en América Latina, en África, en otros países del mundo entre comillas, subdesarrollado, es la que empezó también a plasmar las concepciones de desarrollo rural y de extensión allá por la década del 70, para ustedes fuertemente, estamos hablando de muchos años atrás, y que fue también la que plasmó los procesos de extensión, al mismo tiempo que lo que en ese momento se habla de investigación-acción. O sea, también otro campo que revolucionó las formas de trabajo, fundamentalmente en la cuestión agraria, es la investigación y acción ligadas, no la investigación desde los centros generadores de tecnología, sino que muy imbricado lo que tiene que ver con investigar y accionar. Después lo vamos a profundizar. Entonces, en esta perspectiva de la visión participativa, el desarrollo se concibe con un proceso mucho más autosostenido. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que el productor se sienta motivado a actuar para cambiar sus situaciones, va a sumergirse en un proceso de transformación. O sea, es motivar de manera tal que los productores se sientan motivados a cambiar su situación, ¿sí? A no dar por hecho que su situación siempre ha sido la de la pobreza o la de estar subordinado en el mercado como una cuestión que naturalmente se da y que se da por siglos de los siglos, sino que es posible transformar esa situación, ¿sí? Es posible cambiar las condiciones, ¿sí? Eso sucede en todo orden de la vida, que es posible transformar las condiciones de la injusticia, de lo que nos sucede alrededor, que es posible, volviendo al caso de la agronomía, transformar nuestra facultad, que es posible transformar nuestra formación. El internalizar eso, o sea, los cambios van a venir dados, y creemos, yo, fundamentalmente como docente estoy convencida, en cuanto más mayor cantidad de alumnos nos interpelen a nosotros.
cuando más nos cuestionen, ahí haremos un cambio también en la formación. Lo mismo nos pasa en la vida, ¿sí? Cuando no aceptamos ciertas condiciones y entendemos que es posible transformar. El desarrollo rural lo mismo, cuando se plantea que es posible transformar la situación. Entonces, la tecnología acá, ¿sí? La tecnología es un instrumento, ¿sí? No es el motor del cambio, sino simplemente es un instrumento más, no por ello no necesario, sino fundamental también, pero que es un instrumento que se tiene que poner al servicio de un proceso de desarrollo, ¿sí? Se tiene que poner al servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que estar adecuada a la situación de los productores, que se tiene que generar justamente también desde los propios saberes de los productores, de acuerdo, hay una cuestión fundamental en esto, a los sistemas productivos, donde se mire no solo la cuestión de qué tipo de productor es, que hay heterogeneidad, ¿sí?, que se reconoce la problemática específica de esos productores, sino que también no solo la cuestión productiva, sino que existen también distintas lógicas de funcionamiento de la explotación de un productor. Hay distintas lógicas y es comprender esas lógicas. No solo se acuerdan cuando vimos la heterogeneidad de los sujetos sociales agrarios, planteamos que por un lado está la lógica empresarial, ¿sí?, que es la de maximizar ganancias, la que ustedes conocen, la que vienen estudiando siempre, sino que hay otros productores que tienen otras lógicas de acuerdo a su realidad cultural, productiva, y tienen otras maneras de estar en el mundo, porque también las limitantes que tienen los ayudan a construir otras lógicas, ¿sí? Donde se prioriza por ahí la diversidad productiva, donde se prioriza que se cultiven distintos productos como para también asegurar la alimentación de la familia, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, acá se reconoce toda esa heterogeneidad, ¿sí? Entonces, hay un reconocimiento de toda la implicancia y sobre todo un abordaje desde los sistemas, ¿sí? Bueno, y en ese sentido, al reconocer esa heterogeneidad, ¿sí?, esa especificidad, que determina la necesidad de, concretamente, de construir y divulgar propuestas tecnológicas que sean flexibles de acuerdo a esa heterogeneidad. No hay una sola tecnología para todo, sino que el desafío es construir propuestas de acuerdo a toda esa heterogeneidad productiva de toda una región, de una provincia, de un territorio, ¿sí? Las propuestas tienen que ser flexibles y adecuadas a esa diversidad. Fíjense en una provincia tan diversa como esta, si no tendremos nosotros los agrónomas desafío y las instituciones. Entonces, acá nos abre la posibilidad de investigar y de experimentar propuestas adecuadas a las situaciones de los productores, ¿sí? Entonces, por otro lado, asumir que los problemas técnicos productivos no son independientes de la problemática socioeconómica, están íntimamente relacionados, ¿sí? Entonces, es fundamental tener esta relación con la problemática socioeconómica, con la cultural en la cual se inserta, ¿sí? Entonces, esto es fundamental que nosotros como extensionistas conozcamos esta heterogeneidad y asumir esta cuestión. Y por otro lado, hay algo muy importante que es la invitación que nos hace Freire, justamente, es que los productores tienen conocimientos experienciales válidos, sumamente válidos. La experiencia de vida, de producción de cada uno de los productores y productoras en este campo diverso, tanto empresarios, campesinos, indígenas, familiares, cada uno de ellos tiene una experiencia valiosa, tiene conocimientos, y nosotros tenemos que reconocer esos conocimientos para partir de un diálogo de saberes, ¿sí? Y clave, por supuesto, es la participación de los productores en las propuestas. O sea, en cualquier propuesta de extensión, de desarrollo, la palabra participación es fundamental. Lo vamos a retomar después. Ustedes dirán, uy, los profes siempre repiten lo mismo. Es que la idea es ir enhebrando en cada clase los elementos centrales, y la participación es fundamental.
Lo mismo que en una clase en la universidad. Ojalá lográramos una participación activa de ustedes, ojalá hubiera un diálogo, ojalá en algún momento se dé. Bueno, y entonces, respecto al papel del técnico y el productor, o sea, nos hablan de una relación diferente, ¿sí? Acá hay una relación distinta, y acá fíjense en el modelo de comunicación, acá asumimos que tanto el técnico, la técnica, los técnicos son emisores y receptores, lo mismo que el productor. Hay un diálogo, hay un ida y vuelta, porque los dos tienen saberes, los dos ponen en diálogo esos saberes para construir una propuesta, para resolver las situaciones que los aquejan a los productores, ¿sí? Acá hay una cuestión de construcción conjunta de saberes, donde ambos dialogan y ponen en diálogo esos saberes, las propuestas y toda la cuestión. Ahora estamos entendiendo, o sea, cómo vamos concibiendo a los productores, bajo qué supuesto y bajo qué modalidad y proceso de educación en definitiva. Cómo los procesos educativos también tienen que ver en cómo yo estoy mirando al otro. Los procesos pedagógicos y su relación en ese caso con la extensión rural también son fundamentales. ¿Ustedes escucharon, alguno de ustedes tiene algún padre, madre que sea docente o alguno de ustedes estudió algo de docencia? No, profe, la verdad. No, profe, no, yo no. Sí, profe, mi mamá es docente. Ajá, buenísimo, capaz que vos nos ayudes. Seguramente tu mamá cuando estudió, seguramente había distintos enfoques pedagógicos, habrás escuchado hablar, no sé si dialogabas con tu mamá sobre esto, sobre la pedagogía conductista o persuasoria. No, la verdad ese tema no lo escuché. Ajá, bueno, cuando se forman a los docentes se habla de distintos procesos o distintos enfoques pedagógicos, no lo mismo para la extensión, porque volvemos a decir que la extensión es un proceso educativo, ¿no? Cuando se analizan los enfoques de educación, hay dos tipos, si uno quiere decir enfoques que se hablan de exógenos y endógenos, en una apretada síntesis de lo que no los quiero abrumar, es simplemente para tratar de entender, ¿no? No es necesario que ustedes manejen estos conceptos, pero es por lo menos tratar de aproximarnos, ¿no? El tipo exógeno es cuando todos los conocimientos y todo es generado por fuera del destinatario. En este caso, fíjense, en la primera visión y en la segunda, el conocimiento es el aporte del técnico, ¿no? Lo mismo en la educación, siempre el conocimiento lo trae el profesor, el maestro, y no hay mucho diálogo con los saberes que tiene el otro. Y en el tema el endógeno justamente tiene que ver con los conocimientos donde ambos están poniendo en diálogo esos conocimientos. También varían las concepciones que yo entiendo acerca del otro. En las pedagogías más bien persuasivas o transmisoras o conductistas, ¿sí? Yo voy conduciendo el proceso, tomo siempre al educando como un objeto y no como un sujeto, ¿sí? Entonces un objeto, tanto en la primera concepción como en la segunda, es un objeto al cual yo lo voy a llenar de conocimiento, ¿sí? En la pedagogía, fíjense, cuando vimos la primera concepción, la transferencista, acuérdense que fundamentalmente estaba el énfasis en la transmisión de los contenidos, ¿sí? Llenarlos de contenido. En la pedagogía persuasoria o conductista, lo que yo estoy haciendo énfasis también es en la cuestión del método, es como yo voy modificando, persuadiendo a los productores para que adopten. Lo mismo pasa en la educación, yo cómo voy persuadiendo a los alumnos mediante los mecanismos que tienen que ver con justamente moldear la conducta de los educandos, porque así se habla, de moldear la conducta de los educandos mediante ciertos mecanismos, ¿sí? Eso ustedes, seguramente si se analizan cómo han sido educados, la mayoría,
Por suerte hay cambios y por suerte hay más transformaciones, pero en general siempre éramos sometidos a reflejos condicionados, ¿no? Lo que ustedes escucharon hablar de Pavlov, ¿o no? Esto de la cuestión del reflejo. Siempre hay una conducta automática, mecánica, no consciente, donde el estudiante es condicionado. La típica, ¿no? O sea, si no estudias, tenés mala nota, generalmente genero procesos también esto no quiero, pero ustedes van a verse reflejados en conductas de docentes en la vida que ustedes tuvieron. Seguramente hay docentes que han tenido una visión mucho más participativa, otros seguramente se estarán acordando de algunas maestras o de algunos profesores en el colegio, en la misma universidad, y otros que mediante una actitud también donde el docente es la autoridad, el docente es el que plantea justamente todo un sistema, porque la docencia se basa en todo un sistema también, donde hay premios y castigos, hay ciertos estímulos, yo voy moldeando la conducta de los estudiantes, ¿sí? Y en general se toma en algunos procesos educativos como los estudiantes como objetos a depositar este conocimiento. Digo esto, estas visiones, la visión transferencista tiene que ver con esta pedagogía transmisora que cuestiona Freire. La metodologista acá se usa mucho la pedagogía conductista, y la participativa es la visión, otra visión justamente, visión que es la problematizadora. ¿Y por qué se habla de problematizadora? Yo no sé si les comenté, Adrián Paenza, ustedes saben, conocen, lo mismo que no sé si alguno de ustedes lo tuvo al profe Córdoba, que lamentablemente ya nos dejó de compartir este mundo con nosotros. ¿Lo conocieron el profe Córdoba, algunos, algunas? No, profe. Yo no. Ninguno. Bueno, Por lo que salía en el diario y esas cosas. Ajá, bueno, el profe Córdoba, hablamos así con todo respeto y cariño por lo que significó, un docente increíble de física, increíble, logró motivar a los estudiantes, a las estudiantes en el aprendizaje de la física, logró que los estudiantes amaran la física, tanto es así que Salta fue un semillero muy importante para el Instituto Balseiro, ¿sí? Ahí en Bariloche. Los estudiantes que cursaron con el profe Córdoba lograron amar la asignatura. No sé, ustedes yo cuando cursé física a mí me costó muchísimo, no entendía ni por qué cursar física, nada, no estoy diciendo nada que en general nos pase. ¿Qué hizo el profe Córdoba? Es lo mismo que nos plantea Adrián Paenza. Adrián Paenza dice, Adrián trabaja el tema matemática, él es doctor en matemática, docente, trabaja en universidades universidades impresionantes de Estados Unidos, él vive allá, pero Adrián plantea de que no están, los docentes vinculados a la matemática, no están abordando la matemática como se tiene que abordar. Se siguen usando métodos de siglos y siglos pasados, y donde la matemática no se aborda desde la resolución de problemas centrales, sino que todo lo contrario. Se dan lo clásico, imagínense cómo han sido ustedes formados en matemática, capaz que yo no lo conozco, pero siempre voy a hablar de mi experiencia como alumna de matemática. Nos hablaban de los distintos contenidos, ¿no? Iban cada vez complejizando más los contenidos, y al terminar nos daban algún problema como para solucionar. Cuando en realidad Adrián lo que nos dice y le plantea a los docentes es partir de los problemas a resolver, y a partir de los problemas a resolver, incorporar los contenidos de la matemática para resolver esos problemas. Lo mismo hacía el profe Córdoba. A partir de situaciones, problemas de la realidad cotidiana que viven los estudiantes, las estudiantes, ahí acudir a los elementos de la matemática o de la física, ¿sí? O sea, en este sentido, por eso la visión participativa es fundamental, porque justamente a partir de problematizar la realidad,
que los productores, a partir de ser conscientes de su problemática, van a motivarse en buscar soluciones para resolver esa problemática. Y no que otro venga a plantear, bueno, sus problemas son tales y yo, además, le llevo la solución, ¿no? Esto es, bueno, una brutal síntesis, porque apretada síntesis de lo que vinculamos a la extensión, la comunicación y al desarrollo en toda esta historia, que después lo vamos a profundizar cuando ustedes puedan abordar esto también en las prácticas vivenciales y en los paneles con los técnicos de las instituciones, o sea, desde qué visión o qué supuesto de desarrollo se está planteando la propuesta, ¿sí? ¿Les parece? Hacemos 5 minutitos de corte, un ratitito, y seguimos, ¿les parece? Bien, Bueno, profe. Bien, Bueno. Profe. Lo que vimos. No por ahora, profe, pero capaz que estaría bueno hacer como una consulta con lo de Freire, porque eso como, por lo menos a mí me costó bastante. Bueno, ¿cómo no? Incluso, si quieren en la clase de consulta, puedo armar un PowerPoint que tenga los contenidos más significativos de Freire para que les quede, ¿sí? Y podamos tomar los elementos centrales que plantea Freire y los podamos analizar. Si les parece, tengamos una clase de consulta específica sobre Freire. ¿Les parece? Estaría bueno, Sí, profe, sí. sí, estaría bueno, me ayudaría mucho porque me costó. Bueno, no, sí, además, yo les digo, cuando uno empieza a leerlo, la primera parte del equívoco nociológico, que y que Blim, nada, es medio complicado el lenguaje, pero después, pero lo hagamos, ustedes nos pongamos de acuerdo en qué momento de la semana les viene mejor y hacemos una clase de 40 minutos, 50 minutos, va a estar de 10, ¿ah? Bien, profe, muchas Organícenla gracias. y súper dispuesto. No, por favor. Les quería contar una anécdota de Freire, porque resulta que, bueno, el otro día estábamos en un Zoom analizando una de las encíclicas del Papa, Fratelli Tutti, que, bueno, es una encíclica muy bonita, en una reunión que había quien está de representante de Argentina ante la ONU, ante la OEA, y había una señora, eran los dos los que hablaban, ¿no? Sobre el tema de la charla era capitalismo y espiritualidad, ¿no? Entonces, la otra persona, además de Carlos Raimundi, quien es el representante de la Argentina ante la OEA, estaba una señora de más o menos unos 80 años, ¿no? Esta señora brasilera, y comentaba desde su vivencia y desde la espiritualidad lo que había significado todo su trabajo y su estar en el mundo, acá en América Latina, en Brasil y en África. Y contaba que ella había estado con Paulo Freire, entre otros maestros que tuvo en su vida. Entonces, una anécdota que quizás no tenga que ver con esto, pero sí con nuestro estar en el mundo y cada uno de ustedes también. Carlitos Raimundi lo que planteó en ese momento, dice, bueno, justamente se cumplieron los 100 años del nacimiento de Freire, se estaba celebrando en distintos lugares, con distintas, digamos, análisis y recordatorios de lo que fue la figura de Freire, y surgió una anécdota dentro de esto, ¿no? Que se planteaba justamente el tema de, esperen que cuelgo, de la anécdota de un picaflor, ¿no? Y que me parece eso muy lindo en situaciones en las cuales podemos atravesar por distintas crisis o situaciones en las cuales uno dice, me siento tan abrumado que siento que no se puede transformar nada y entonces la anécdota del picaflor es la siguiente. Resulta que había un incendio terrible, y había un picaflor que iba y venía, ¿no? Iba, cargaba agua en su piquito y iba a tratar de apagar el incendio. Entonces lo miraban como diciendo, pero ¿cómo? ¿Qué estás haciendo? ¿No te das cuenta que con esto no logras nada? Y entonces, ¿qué dijo él? Yo estoy haciendo lo que me corresponde.
O sea, lo que yo puedo aportar es esto. Como diciendo, cada uno desde su lugar, ¿no? Me pareció como una cuestión, una imagen muy interesante, ¿no? Internalizar que cada uno, cada una desde ese lugar y desde la posibilidad que te da la vida, hacer el aporte en la construcción de un mundo mejor, en cada uno de ustedes en su propia familia, a donde estén invitados a participar y a estar, ¿no? A donde en la misma facultad, como yo participo como estudiante, hombres y mujeres ustedes, o de otras diversidades, en cómo mejorar la carrera, cómo participo con mis otros compañeros para que también puedan de repente tender una mano, cómo interpelo a los docentes, cómo, o sea, desde el lugar que nos toque, ¿no? O sea, me pareció muy lindo eso, porque a veces nos sentimos tan aplastados por tantas cuestiones que uno dice, bueno, también está en eso, en ese estar en el mundo, y desde la anécdota del picaflor que Freire planteaba, ¿no? Pero bueno, vamos al tema, hoy vamos a empezar a hablar también, no es que vamos a empezar a hablar, vamos a relacionar justamente el tema de educación. ¿Están viendo el Power ahí? Sí, profe. Bueno, qué suerte. Vamos a compartir ahorita el tema de educación. Se van a hartar, van a decir ya basta de educación, pero bueno, vamos a relacionar los conceptos. Educación, extensión y comunicación. ¿Cómo lo relacionamos justamente? Esa es la invitación. A ver, hoy vamos a trabajar obviamente hasta las 12, les prometo, y nada más. Pero la idea es relacionarlo con, para después ya en la clase siguiente abordar lo que es capacitación. ¿Sí? Bueno, volvemos a reiterar, volvemos a plantear, bueno, este es en un taller justamente con técnicos. El tema de la extensión, volvemos a recordar, hablamos de proceso en el cual el extensionista, la extensionista, el productor, la productora junto a su familia, interactúan sobre un objeto de conocimiento. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto de conocimiento? En el caso de la agronomía, justamente la naturaleza, ¿no? Tendiente al desarrollo integral de las personas. ¿Se acuerdan que hemos visto una definición así? Y con su participación activa, autónoma y solidaria en procesos organizativos que contribuyan a la transformación y el desarrollo de la sociedad. O sea, la extensión está inserta en un proceso de transformación y desarrollo de la sociedad. Es desde nuestra mirada un proceso de extensión. La educación, y acá vamos a traer a algún mero que trabajó, bueno, hay cientos de personas que trabajaron en la cuestión de educación, pero traemos a alguien que trabajó y vinculó la educación con la capacitación campesina. Y Argumedo nos dice que la educación es una práctica social necesaria e intencional. ¿Qué quiere decir intencional? Cuando hay intención, o sea, que obviamente hay una intencionalidad, hay un objetivo siempre en todo proceso educativo, ¿sí? Y es una intervención consciente de los hombres en el aprendizaje de otros hombres, ¿sí? O sea, obviamente acá le tenemos que meter la mirada de género, pero, o sea, es una acción consciente y con una intencionalidad. Por lo tanto, educar es una actividad dirigida a transformar las situaciones de las circunstancias, pero ¿cómo se transforman las circunstancias? A través de la transformación de los sujetos. ¿Sí? ¿Cómo se transforman las situaciones de inequidad, de injusticia o de lo que fuera si yo no me transformo como sujeto? ¿Sí? O sea, lo primero es transformar los sujetos. ¿Sí? Y por otro lado, y ahí está el tema de la comunicación, la interacción entre los sujetos que participan en cualquier proceso educativo justamente está basada en la comunicación. Fíjense entonces cómo relacionamos extensión, educación y comunicación. Por lo tanto, claramente, la comunicación es el soporte de la extensión. Es cómo concibo al otro, desde dónde, desde el cómo y en el cómo. ¿Sí? Bueno, y acá entramos a hablar justamente del proceso educativo. ¿Sí? Acá, justamente, cuando hablamos de un proceso educativo, estamos hablando de un paso, de un estado, hablando siempre de un pasaje, hay un estado inicial y obviamente un estado final,
¿sí? Y cuando hablamos de proceso, también hablamos de cuál es el cauce en el cual se va ordenando ese pasaje, cómo desde esa situación inicial se llega a una situación final, ¿sí? Entonces, también en todo proceso educativo, y ya lo vamos a ver después cuando veamos capacitación, se habla de efectos escalonados y que se van dinamizando progresivamente. Ustedes lo vivieron y lo viven como estudiantes de agronomía. Empezamos en nuestra formación, empezamos a ver las materias básicas, después vinimos con las materias aplicadas y después la de síntesis, que son las materias del último año, ¿sí? Fuimos viendo distintas etapas o procesos que nos ayudaron a través, por ejemplo, de la química, entender también luego en fisiología todos los procesos y todas las transformaciones que se dan. Desde la fisiología pasamos a entender también en la fruticultura o en la horticultura o en cualquier cultivo también cómo se vincula la fisiología con la productividad de determinadas plantas o frutales o lo que fuera, o cómo la fisiología me va a afectar los distintos momentos para la poda, ¿sí? O sea, todo, fíjense que va escalonado, es necesario verlo como un proceso. Y por otro lado, esta cuestión redundante, volvemos a decir que es intencional, que es gradual y que es continuo, ¿sí? Nosotros, si nos remitimos a nuestro proceso educativo, nos vamos a remitir al proceso que se inició allá, estamos hablando de educación formal, ¿no? Porque también es el proceso educativo que yo recibo en mi hogar, pero sí desde la formalidad, desde el jardín o bueno, el preinicial hasta todo lo que el nivel de escolarización primaria, secundaria, universitaria, ¿sí? Entonces, como proceso, es fundamental tener en cuenta esta cuestión. Una cuestión, y acá hablamos entonces de proceso, y en el cual acá, cuando hablamos de qué es enseñar, ¿sí? Es el proceso en el cual los educadores, procuramos que los educandos incorporen ciertos conocimientos, actitudes y habilidades mediante la organización de situaciones que favorezcan las vivencias, las experiencias y que provoquen en ustedes cambios o modificaciones. O sea, lo que buscamos los docentes es provocar cambios en ustedes, ¿sí? Tanto a nivel de conocimiento, de actitudes o habilidades. Si ustedes han leído el plan de estudio de la carrera, que ahora, como les dije, se va a reformular, se habla de qué perfil de agrónomos o agrónomas queremos, ¿sí? Ese perfil no surge porque se le ocurrió al decano o porque se le ocurrió al grupo de docentes, sino que surge también de analizar la realidad en la cual se van a insertar las futuras ingenieras agrónomas, ¿sí? Lo que el medio se supone está demandando también de una formación profesional, que no solo es el medio, digamos, de quienes contratan o de las instituciones, sino que hoy en día, por ejemplo, no se nos ocurriría pensar en un proceso de formación sin reflexionar y analizar qué sucede a nivel del cambio climático. O sea, cómo también desde la agronomía estamos favoreciendo o totalmente perjudicando todos los elementos que producen las transformaciones a nivel del calentamiento global, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay siempre, volviendo al tema, una intencionalidad respecto a los cambios, a las transformaciones que queremos lograr en nuestros estudiantes, ¿sí? Y entonces acá también en el qué es aprender, ¿sí? Desde la perspectiva de quién aprende, en realidad todo proceso, como dice Freire, ambos aprendemos, ¿sí? Tanto quien está a cargo de un proceso como educador y el educando, siempre hay un aprendizaje conjunto. Pero bueno, volviendo a esto, en ese aprendizaje conjunto, porque también nosotros tenemos que aprender y debiéramos aprender, también hay un cambio o una modificación en nuestro comportamiento como sujetos. ¿Y cuándo se dice que hay un aprendizaje? Cuando esa modificación, ese comportamiento tiene cierta permanencia, ¿sí? Y en general es el resultado de una práctica.
O sea, cuando yo aprendo es cuando yo lo experimenté, lo incorporé, lo hice carne, ¿no? Entonces acá siempre se habla de que el aprender, hay distintas concepciones y teorías acerca de ese aprender y cómo yo concibo a ese sujeto, ¿no? Y se habla de que el aprendizaje suele ser múltiple, o sea, afecta a la totalidad del individuo. ¿Cuándo hay aprendizaje? Cuando el sujeto es formado, o sea, y cambia en su forma de ser, de pensar, cuando sentimos esa transformación en el ser, en el pensar, en el sentir, en el actuar, cuando se dan esas transformaciones internas. No sé si ustedes se van a encontrar en la vida más adelante cuando digan, ay, me encontré con tal persona y sigue igual. No estamos hablando de lo físico, ¿no? Sigue igual, nunca cambió, y lo dicen muchas veces como un atributo positivo. Entonces yo me pregunto, ¿cuán positivo es que uno en el transcurso de la vida siga siendo el mismo? Cuando uno permanentemente se va transformando, va aprendiendo, va transformando, se va transformando, va reviendo actitudes, ¿sí? O sea, el aprendizaje es eso, nunca... No, a mí me maravillan las personas ancianas que siempre están abiertos y siempre te enseñan porque siempre están transformándose. Entonces, esa es la invitación, a siempre transformarnos, a estar queriendo modificar, ¿no? Y justamente lo de la transferencia, de la permanencia hace referencia a esto, de haber incorporado esto. Y el resultado de la práctica, que esto dice ahí abajo, dice justamente, tiene que ver con la participación activa del sujeto, ¿sí? Es fundamental. No significa esto, fíjense, en el recepcionar pasivamente lo que nos dicen mecánicamente, sino en qué medida yo soy un sujeto que trabajo activamente, interpelo, me apropio de un conocimiento, lo transformo, ¿sí? ¿Y cómo se da eso? Planteándome dudas siempre, formulando mi hipótesis, arribando a conclusiones, o sea, de lo que me está planteando un docente. ¿Cómo será esto? Pero yo lo puedo mirar desde otro lugar. ¿Qué otra perspectiva puedo buscar para abordarlo? Lo mismo buscar eso en los productores. Y muchas veces, cuando estoy en situación de aprender, también cuando en realidad tengo hasta cierto temor a lo que desconozco. Me doy cuenta que desconozco mucho y temo al desconocimiento. Y al mismo tiempo, puedo iniciar un proceso de aprendizaje cuando hasta soy intolerante frente a ciertos planteos o experiencias nuevas o conocimientos que me hagan. En el fondo, y eso me incomoda y trato de resolverlo, ¿no? Entonces, el aprendizaje, lo interesante de esto es que nos invita a ponernos siempre en movimiento, ¿sí? En movimiento, en esta actitud de, a ver, reflexionemos, seamos críticos de lo que se está planteando, de lo que estamos viendo. Esa es la invitación en el aprendizaje, ¿no? Y ahí, así a grosso modo, ¿sí? A grosso modo, podemos identificar, ustedes dirán, pero ¿para qué nos dan esto los profesores? Pero bueno, nada, es para que nosotros después, con todo este bagaje teórico, conceptual, podamos después aterrizar y decir cómo aprenden los productores. Porque bueno, nosotros queremos, si la extensión es justamente el poner el diálogo y asumir un proceso de enseñanza-aprendizaje junto a productores, tengo que entender cuáles son los pasos, cómo se da ese aprendizaje, cómo aprendemos nosotros. Y entonces acá hablamos de básicamente 3 etapas en el aprendizaje y con esto cerramos la clase para después retomar en la clase próxima. Por un lado, la primera parte de toda situación de aprendizaje es donde un individuo reconoce una situación problemática. Eso decíamos, ¿volvemos a Paenza o volvemos al profe Córdoba? Es a partir del reconocimiento de un problema a resolver, ¿sí? Y entonces por eso se dice que es una situación donde hay una percepción global, difusa. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una percepción que hay un problema, que estamos ante un problema
una situación concreta, pero que no tenemos en claridad cuáles son los elementos que constituyen ese problema y tampoco los elementos que nos van a ayudar a resolverlo, ¿sí? Esa es como una primera parte del aprendizaje, ¿sí? No hay una captación muy organizada acerca de lo que está sucediendo, ni siquiera para identificar cómo yo voy a identificar los caminos para resolverlo. Esto es como una primera aproximación que es esencialmente práctica. ¿Qué quiere decir? Es a partir de una situación cotidiana que resulta un problema y que yo estoy entendiendo, pero no estoy captando lo suficientemente cuáles son los elementos que me originan el problema, cómo resolverlo. En el aprendizaje entonces viene, a partir de esa situación inicial, una situación de análisis justamente, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de sujetos motivados, y en eso hablamos de los alumnos o de los productores, ¿qué quiere decir eso? Que estamos percibiendo que estamos ante un problema y que al mismo tiempo lo que yo percibo y quiero es tratar de resolver esos problemas. A eso se refiere con la motivación, es tratar de realizar actividades que me lleven a resolver ese problema, ¿sí? Entonces ahí hablamos de que fundamentalmente como componente del aprendizaje es que tenemos un sujeto, o sea que tenemos que lograr a alguien que esté motivado, que identifique que hay un problema y que quiera llegar a una meta para resolverlo. Eso básicamente es con los productores. Si los productores identifican que en realidad no están sumergidos en un problema, que no sienten la necesidad de llegar a algún objetivo, y bueno, ¿para qué iniciar un proceso de trabajo si no existe esa motivación, ¿sí? Si no existe esa búsqueda? O a lo mejor no es necesaria la extensión, porque están en un bien vivir, en una situación ideal en el mundo, y no es necesario iniciar un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces, esa situación inicial con sujeto motivado busca, junto en un proceso educativo, analizar, diferenciar, realizar todo un análisis profundo acerca de las causas, analizar y tratar de identificar también qué elementos conceptuales del conocimiento vamos a abordar como para poder profundizar y resolver la problemática, ¿sí? Para finalmente, en un proceso, después del análisis de todo un trabajo teórico, de concepción, de análisis junto a los productores, en este caso, llegar justamente a una síntesis, a una propuesta que sea integradora para resolver la problemática. O sea, ya volvemos a hablar de una situación práctica en el aprendizaje. Yo lo dejaría acá, lo vamos a retomar después, no quiero abrumarlos con tantos conceptos teóricos, pero lo vamos a retomar a esto en la próxima clase, pero quería mínimamente presentar las fases de un proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, para después traducirlo en lo que tantos investigadores han trabajado a ver cómo aprenden los productores. A ver, ¿a partir de dónde? ¿Cómo se da ese aprendizaje? ¿Qué van a ser los elementos que nos van a permitir después elaborar las propuestas de capacitación? ¿Sí? Yo lo dejaría acá, además porque ya estamos en el límite del horario, y lo vamos a retomar en la próxima clase. Les dejo como propuesta que ustedes vean qué día les parece hacer la consulta por lo de Freire, y nada, desearles un hermoso día, que sea de celebración y de alegría para ustedes, y que, bueno, nada, todo el cariño y el corazón para ustedes. Muchas gracias, profe. Dele, profe, gracias. Muchas gracias. Que tengan una linda tarde de festejo. Gracias, profe. Chao, chao. Hasta luego. Chao, profe, gracias.